Pues bien, continuando con el ejercicio del texto, voy a presentar ya la última parte resumiendo los capítulos finales de ese, o los subcapítulos finales de ese primer capítulo. Lo primero que tenemos que entender es qué es la teoría para Ronald Dworkin. Entonces Ronald Dworkin va a decir que su teoría, por el contrario, es de tipo valorativo y justificativo, consistente en que la función es identificar cuáles son las normas que hacen parte de un sistema jurídico. Pues en este caso sistemas jurídicos específicos como son el inglés y el estadounidense. Ahora bien, los criterios de pertenencia al sistema jurídico son dos. Primero, toda norma jurídica que sea válida debe hacer parte de las instituciones que han sido reconocidas por una comunidad política. Instituciones, aquí queda un poco oscuro, pero en el texto de los derechos en serio nos da a entender, cuando habla de esas instituciones, habla tanto de las entidades que en sus providencias señalan cuáles son las normas jurídicas aplicables. También podemos hablar de instituciones en sentido abstracto, como las representaciones jurídicas tipo el contrato, la familia, el mismo derecho podría ser considerado una institución. Entonces, una norma jurídica que pretenda ser o que sea válida en una comunidad política o en una sociedad es aquella que está reconocida tanto por las entidades en un sentido general como por estas representaciones jurídicas o estas figuras y fenómenos jurídicos. Y la otra condición de pertenencia de una norma jurídica a un sistema jurídico es que sea consistente con la moralidad política que justifican estas instituciones. Pues bien, siguiendo con la teoría de Dworkin, él señala que cuando nos enfrentamos a una norma jurídica y a un caso difícil, el juez o el intérprete del derecho tiene tres etapas: la etapa preinterpretativa, la etapa interpretativa y la etapa postinterpretativa. Estamos hablando de los casos difíciles, y para identificar un caso difícil podemos ver que acá hay también una serie de un debate muy particular, y es que para Hart los casos difíciles se presentan por discusiones de tipo teórico, es decir, el significado de las expresiones lingüísticas. Para Dworkin también se da por tipo empírico, es decir, no solamente el caso difícil se presenta por lo que diga la norma, sino también por lo que dicen los hechos. Pues bien, en la etapa preinterpretativa, lo que el juez hace es identificar cuáles son las reglas y los principios, es decir, identificar el derecho que posiblemente se puede aplicar a ese caso difícil que se le plantea. En la etapa interpretativa, el juez lo que hace es, desde un punto de vista moral y político, identificar los elementos de esas normas jurídicas de la etapa preinterpretativa que podrían justificarle su aplicación en ese caso difícil. Quizás, y él reconoce, es un caso difícil porque no todos los elementos casan de forma correcta, pero sí algunos, la mayoría, o por lo menos los principales que tengan la norma jurídica. Y finalmente la etapa postinterpretativa, y es que como nos encontramos ante una aparente inexistencia de normas jurídicas, pues lo que hace aquí el operador jurídico es formular reformas a la práctica jurídica que existe hasta esa actualidad, es decir, formular una nueva aplicación de esos elementos que fueron identificados y justificados en la etapa interpretativa. Pero finalmente lo que vemos es por qué encontramos casos difíciles. Lo primero, la primera explicación de por qué encontramos un caso difícil se debe a la textura abierta de las normas y a la textura abierta de las expresiones lingüísticas. Hay expresiones que son vagas. Esto nos lleva a un tema que al inicio del texto de César Rodríguez, la decisión judicial, nos había planteado H.L. Hart, y era que en las normas jurídicas existen dos tipos de elementos o de partes, o bueno, no de partes, sino dos tipos identificatorios de las expresiones lingüísticas. Algunas hacen parte del núcleo duro del significado, y el núcleo duro del significado básicamente es
el acuerdo que existe en los operadores jurídicos, que es casi unánime, respecto de lo que pueda significar una expresión dentro de una norma. Por otra parte tenemos la zona de penumbra, y es, en una misma norma jurídica podemos identificar que hay una expresión lingüística que no es clara. En dado caso, hay un desacuerdo entre los operadores jurídicos, y él pone el ejemplo de los vehículos estando en un parque. Vamos a un parque y en este parque hay un aviso que dice prohibida la entrada de vehículos, ¿sí? La zona de penumbra o el problema se plantea en la expresión lingüística vehículos, mientras que existe un acuerdo respecto de el significado de vehículos, o el hecho de que algunos elementos de la vida se encuentren incluidos dentro del significado de vehículos, como son los carros, como son las volquetas, los trenes, los aviones. ¿Sí? Hay otros en los que no. Algunas personas podrán decir que sí se incluyen dentro de esa expresión, y otras no, como son las sillas de ruedas, las bicicletas eléctricas, los patines, los carritos de los niños. Depende de lo que cada quien considere como un vehículo, como un medio de transporte que le sirva a una persona de ir de un lugar al otro. Pues bien, en este desacuerdo está la zona de penumbra respecto a esa norma jurídica que era prohibido el ingreso de vehículos a un parque. Entonces ahí tenemos normas de textura abierta, es decir, una norma que tiene una expresión que en principio puede ser vaga, en la que no todos están de acuerdo sobre su significado. El segundo tipo de caso difícil es cuando tenemos dos normas jurídicas que plantean soluciones distintas a una situación similar, es decir, la famosa contradicción entre normas jurídicas, que para ello el derecho positivo ha señalado unos criterios que identifican la solución a este supuesto problema entre la contradicción de dos normas jurídicas. La tercera forma de un caso difícil se da cuando no existe una norma jurídica, o lo que Dworkin diría, aparentemente no existe una norma jurídica, pero lo que tengo que hacer es identificar cuál es la solución que plantea el derecho respecto de esa norma jurídica, o de ese caso, perdón, porque la norma jurídica no existe. El cuarto tipo de caso difícil se da cuando la aplicación de una norma jurídica plantea un caso abiertamente injusto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si nos remitimos a Rudolf von Ehring, él decía que aunque nos cueste identificar cuando algo es justo, no pasa lo mismo cuando algo es injusto. Hay unos elementos que son de tipo moral, podemos decir, o intuitivo, que nos llevan a considerar cuando la aplicación de una norma jurídica es injusta. Por ejemplo, la norma de la esclavitud, o la norma de poner las cosas por encima del ser humano considerado como un bien en sí mismo. De esos casos hay mucho: la Alemania nazi, la Rusia de Stalin, la España de Franco, en fin, hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, la seguridad está por encima del sujeto individualmente considerado como un fin en sí mismo. Entonces, es simplemente cuando uno ve que una norma jurídica o que una decisión judicial es abiertamente injusta. Eso plantea un caso difícil. ¿Cuál hubiera sido entonces la solución? Y finalmente, la última forma de un caso difícil es cuando un juez considere que es necesario, por una situación, porque cuando es necesario cambiar el precedente judicial que existe en la actualidad y que en principio debería aplicar. Es un caso difícil porque el juez podría considerar que el precedente, tal como está planteado por la tradición jurídica de esa comunidad, no resuelve realmente el caso que se le presenta. ¿Sí? Por ejemplo, un precedente que tenga más de 200 años en el que se está resolviendo una situación de una comunidad que ni siquiera contaba con sistemas masivos de transporte. ¿Sí? Los tiempos cambian, el derecho cambia, entonces ahí tenemos un poco de estos problemas que puede presentar tanto las normas jurídicas antiquísimas como las soluciones que han planteado a esos problemas de hace muchísimos años los mismos jueces.